Nancy Sandoval, me voy a permitir presentar a la doctora. Primeramente, la doctora Nancy Sandoval, en su largo currículum, pues es médica y cirujana egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos visita desde ese país. Tiene una especialidad en medicina interna en el Hospital Roosevelt. Tiene un máster internacional en enfermedades parasitarias tropicales por la Universidad de Valencia, España. También una maestría en enfermedades infecciosas del Hospital del Mar, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Una actual presidenta y de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología. También es representante de AGEI ante el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, miembro de PROA y Control y Prevención de Infecciones Nosocomiales del Hospital Roosevelt de Guatemala, profesora titular del pregrado de Medicina Interna de la Universidad Rafael Andívar y miembro titular de la OWSD, capítulo Guatemala. La doctora nos va a presentar el tema últimas actualizaciones en vacunación. Bienvenida, doctora Nancy. La sala es suya, puede empezar ya su charla y pues la escuchamos. Muy buenas tardes para ustedes allá. Están una hora adelantada. Yo les envío un caluroso saludo. Acá pueden ver el solecito de Guatemala. Voy a retirar la cámara para que pueda tener una mejor estabilidad de mi internet. Y de verdad me siento muy contenta de estar con ustedes en esta tarde. Felicitarlos porque he podido estar con ustedes ingresando a las actividades que me lo permiten por mi horario, pero muy contenta del curso que están realizando y felicitaciones por este enorme esfuerzo. Bien, sin más, vamos a hablar de la importancia de la vacunación. Quiero decirles que a mí siempre me gusta empezar esta charla cuando las doy con esta fotografía, en donde se puede ver cómo con el pasar de los años, si bien es cierto que seguimos enfocados muchísimo en cómo identificar al microorganismo y ver cómo lo atacamos. Muchas fueron las formas en las que se hicieron en 1918, tenemos más formas ahora, pero ustedes pueden ver en esta portada que a mí me encanta, cómo en la mano tiene la vacuna este sujeto, las medidas no farmacológicas, como es la mascarilla y los lugares ventilados que siempre son los que se sugieren. Así es que, sin más, decirles que mi conflicto de interés, realmente no tengo ninguno para esta charla, pero me declaro vacunera, pues porque las vacunas funcionan y las vacunas salvan vidas. Y bien, este es el contenido de la conferencia. Veo que hoy tendremos muchísimo de vacunas y yo espero que después de este día y esta jornada ustedes puedan tener un mejor panorama y cuando les digan cuál es la mejor vacuna, ustedes puedan decir cuál es lo que ustedes han podido saber. Sabemos que hasta el día de hoy tenemos más de 25 infecciones que se pueden prevenir y controlar con vacunas. El agua potable, el saneamiento del agua y las vacunas son las medidas más costo eficaces y seguras y más baratas que a nivel mundial salvan vidas. Así es que por ello es que estamos insistiendo esto el día de hoy. El virus SARS-CoV-2, ustedes ya han tenido unas largas jornadas en donde han hablado de él. Yo solo me voy a circunscribir a decir que ya le conocemos el virus. Y quiero acentuar esto, porque cuando nos preguntan, pero ¿por qué la vacuna salió tan rápido? Bueno, la vacuna sale rápido en parte también porque pudimos tener su secuenciación genómica muy rápido. Y aquí tenemos los abuelos, bisabuelos, y tenemos a los padres y al virus SARS-CoV-2. Aquí está todo su árbol genealógico. Y esta figura que la habrán visto muchísimo, con la glicoproteína S, que son estas que ven ustedes acá en rosado. Esta es en cual vamos a tener muchísimo de información. ¿Por qué? Porque en ella se basa la tecnología diferente, pero ella es la central, esta glucoproteína S o espículas. Es en ella en quien se basa la mayoría de vacunas con las que contamos hoy en día. Y esta que me gusta colocarla siempre que hablo de vacunas, porque mucha gente dice, no, es que la vacuna, dicen que la de ARN mensajero, dicen que la vacuna te introduce ARN de otra persona. No, a ver, empecemos desmontando ese primer punto. Aquí les recuerdo y les vuelvo a presentar al virus SARS-CoV-2. Las tachuelitas que ven acá, que acá está identificada las espículas como las vimos proteína S,
esa tachuela o ese clavo, ¿sí? Caza o se une a las células que la reciben en las células humanas. Esos receptores la reciben y le dicen, pasa adelante, virus SARS-CoV-2, e ingresa. Ese virus, el virus, nos introduce su ARN mensajero y lo ven aquí cuántas veces se copia. Así es que el virus no tiene vida, necesita de las células humanas y es el virus el que con un solo virus, fíjense, un solo virus, miren cuántas miles de copias genera ese virus. Así es que la próxima vez que les digan que les van a introducir un ARN, digan, no, momento. El que nos introduce ARN mensajero y por millones de copias es el virus SARS-CoV-2. Y bien, las variantes, sabemos que las variantes han venido a mover un poco el escenario, a ponerle un poco de entusiasmo a todo lo que ya venía siendo el descontrol de la pandemia en los países, sobre todo Latinoamérica, en donde ha sido muy azotado. Sabemos las definiciones, he visto que ya las han discutido en algunas otras presentaciones, solo quiero decirles que hasta el día de hoy una variante de alta consecuencia todavía no existe en el mundo de momento. ¿Y por qué tanta relevancia de que no exista? Pues porque las medidas de prevención, ¿verdad? O los fármacos o las vacunas o los medicamentos y las medidas no farmacológicas de momento, aunque tengamos una reducción en algunos títulos de anticuerpos o en eficacia para infección sintomática en algunas vacunas, las vacunas que tenemos hoy en día siguen funcionando. Y esto es clave para que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Bien, esta es un llama en donde ustedes pueden ver cómo es que va variando, cómo es que va mutando las proteínas. Si ustedes miraban allá las tachuelitas diferentes, quiero decirles que el virus es muy listo. El virus donde encuentra infección, él infecta, replica y cuando replica muta. Muta hasta que viene y colecciona una cantidad de mutaciones. Cuando llega a una cantidad de mutaciones coleccionables, ella viene y dice, levanta la mano y dice, aquí tengo una variante. Y esa variante puede ser de interés. ¿Por qué? Pues porque empezamos a ver que está teniendo mayor infecciosidad, mayor transmisibilidad, o porque pueda tener un interés que los fármacos o las vacunas disminuyan su efectividad. Y por eso es que cuando tenemos evidencia de que hay alguna de estas situaciones, entonces pasa una categoría de interés a una de preocupación. Y ustedes habrán escuchado muchísimo de la variante Delta, puesto que ya lo he visto. Solo quiero acotar algo acá. El virus o la versión original del coronavirus tenía un índice de reproducción muy parecido al resfriado común. ¿Sí? Infectaba 2, 3 personas, un poco más de la gripe estacional, muy parecido al ébola, al SARS. ¿Qué pasa? La variante Delta se acerca más a la viruela y se acerca un poco más a la varicela, ¿verdad? Porque en lugar de infectar ese 2, 3 personas que infectaba el contagiado, pasa a infectar entre 5 y 8 personas. Y ese nivel de contagiosidad es la que nos tiene, ¿verdad? Hoy en día, discutiendo qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar esto de las vacunas. Acá hablando un poco de estudios, porque quiero comentar que si bien es cierto que los datos sugieren una pequeña disminución de la efectividad según qué vacuna hablemos, cuando se habla de que se recibe una sola dosis de los esquemas que tienen un esquema completo con 2 dosis, hay una menor protección para la variante Delta. Es por eso que hasta el día de hoy seguimos insistiendo en apurar y completar esos esquemas de vacunación. Las personas que no han recibido la vacuna COVID tienen muchísimo más riesgo de infectarse y complicaciones debido a la Delta, porque es más fácil que les llegue la infección, ¿verdad? En este caso. Sabemos que hasta el día de hoy las formas graves y la propagación pueden limitarse con los esquemas completos de vacunación, pero siempre hay una vigilancia constante monitoreando estas variantes, un grupo que la Organización Mundial de la Salud ha destinado, que están dedicados puramente a ello. Esta es una imagen de un ensayo que a mí me gusta mucho comentarlo, porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo no tengo tanto riesgo, yo prefiero que me lleve la infección, o que tienen dudas de si regresar por su segunda dosis. Yo siempre les digo de que este estudio que habla de los efectos a largo plazo de COVID-19 a mí me gusta por la información que trae. Y de hecho,
al menos un síntoma en el 80% de la población reclutada en este ensayo, al menos un síntoma presentaba la gente. Y ustedes ven ahí las bolitas, que entre fatiga, los molestias para el olor, el sabor, dolor en pecho, disnea, náusea, la pérdida de peso, dolor de cabeza, escalofríos. Y esta es una revisión sistemática en donde se puede evidenciar que nosotros no podemos ir solitos por el mundo, como los infectólogos por aquí, como los intensivistas por allá, como los terapistas por un lado, enfermeras por otro, equipo afín. No, no, no. Esto es un tema multidisciplinario, porque necesitamos comprender por qué pasa, qué mecanismos son los que suceden, comprenderlos y ver cuáles son las medidas preventivas y de rehabilitación que podemos utilizar. Y en las preventivas la vacuna es una de ellas. Desde el punto de vista clínico tenemos que estar muy al día, porque tenemos que ser capaces de comprender y diseñar esas intervenciones que le permitan al paciente ayudarle y dirigirlo a la especialidad que compete, y si va a necesitar terapia cognitivo-conductual también. Y se ha hablado ya en este curso de Long COVID, así es que yo no me voy a detener mucho en esto. El entrenamiento olfativo a mí me gusta mucho, con mis pacientes yo lo insisto. Este es un programa simple, estructurado, de varios aceites en los cuales los pacientes pueden estar haciendo ese ejercicio de 3 a 6 meses, porque esto es lo que se ha visto que puede durar inclusive la anormalidad en la percepción de los olores en cuanto a una infección viral, no necesariamente puramente COVID. Y esta que está adaptada de la Organización Mundial de la Salud, ISOE, que es una iniciativa que también me gusta mucho, resume los síntomas de COVID en las variantes, tanto original como la Delta. Yo quiero que nos vayamos estructuralmente a las de esquema completo, ¿verdad? Y dirá a la gente, uy, pero yo miro muy parecidos los síntomas. Y le diría, pues que no, que el paciente que tiene un esquema completo, aparte de que va a tener un catarro o un resfriado común, ¿verdad? En donde solo se va a encontrar mucho malestar general, secreción nasal o estornudos. Puede haber pérdida o no del olfato y gusto, pero la fiebre, el cansancio y esa tos persistente que les da es mucho menos común. Esto es uno de los incentivos a los cuales se les está promoviendo a las personas para que se vacunen, ¿verdad? Y el desarrollo tradicional de las vacunas, tuve oportunidad de ver la charla del sábado, el doctor reumatólogo que dio una charla muy bonita y habló mucho de cómo se habla o se consigue llegar hacia las vacunas, y hoy más adelante van a hablar de las aprobadas, pero yo quiero que visualicen esta diapositiva y no solo se centren en lo largo del tiempo. Quiero que miremos, porque esta es la clave cuando alguien les diga, no, es que las vacunas no pasaron los ensayos y no tuvieron todas las fases, porque esta es una de la top 3 que nos dicen los anti-vaxxers o anticiencias o los reticentes, porque hay que insistir que no toda la gente es antivacuna, ni toda la gente es anticiencia. Hay gente que nada más tiene desconfianza algunas veces de los manejos de las pandemias en sus países. Y quiero que se fijen, ninguna vacuna pasó a fase 1 sin haber pasado las fases preclínicas en el laboratorio y animales de investigación. La fase 1 nos permite en decenas de pacientes decir, mire, es seguro, ok, para adelante. La fase 2 sí es segura, seguimos viendo que es seguro, vamos a centenas, pero ese centenar de personas, aparte de que sea seguro y no le ocasione ningún daño, se sigue evaluando que genere reacción, porque ¿para qué vamos a invertir tanto investigación, tanto tiempo, tantas horas extras, si la vacuna no es inmunogénica? Si esto sucede, se pasa al ensayo 3, pero no se deja de lado ni la seguridad ni la eficacia. Se sigue investigando, los datos de farmacovigilancia siguen sucediendo, y esto lo que permite es que los fabricantes pasen y busquen las aprobaciones regulatorias. ¿Por qué ha sido tan rápido este desarrollo? Primero que todo, quiero decirles que para diciembre, cuando se empieza a vacunar en fase 3, iba más de 500,000 de personas fallecidas. Muchos voluntarios que queríamos participar en estos ensayos, y aquellas reuniones en las que se venían y se analizaban los detalles, se ha agilizado inversión a la investigación, que antes había que estar estos investigadores consiguiendo los fondos. Aquí ha habido una inversión y un apoyo no solo moral, sino también económico para agilizar esto, que permita apurar estos datos. Y entonces tenemos muchísimos tipos de tecnologías, ¿sí?
inactivadas, de virus inactivado, de virus atenuado, de proteínas proteicas que estamos esperando pronto que avance estos estudios. Una proteína esta vacuna muy prometedora para países como los nuestros, bajo costo y rapidez para tenerla. Virus, algunas como vector viral y las de ARN, ¿verdad? Y entonces tenemos pronto vacunas en las cuales quiero mostrarles brevemente ensayos clínicos de fase 3 y no voy a ahondar mucho en ello, solo quiero que miremos la cantidad de personas en las cuales se estudió. Y ahora cuando hay gente que me dice, mire doctora, que me quiero hacer una prueba para ver si mi vacuna funcionó, a ver, centrémonos. Los ensayos clínicos de fase 3 tuvieron suficientes personas para analizar las eficacias y a ellos les midieron semanal, quincenal, mensual, si tenían un síntoma les hisopaban, PCR, antígenos, le hacían una serie de exámenes que hoy en día nos permite a nosotros en la vida real conocer la eficacia de las vacunas y no solo en ensayos. Y no quiero avanzar sin tener claridad de los eventos adversos graves, porque mucha gente puede decir, no, es que a mí me fue muy grave con la vacuna. No, 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 a ver, grave, definamos grave, porque puede ser que uno diga que tuvo algunos síntomas, ¿verdad? En los cuales, en este sentido, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que tener claro es que gravedad nos referimos cuando una persona al recibir un fármaco, en este caso una vacuna, un medicamento, puede provocarle la hospitalización o prolongar la hospitalización o tener una anomalía congénita o incapacidad persistente o la muerte, que de momento el perfil de seguridad de todas las vacunas ha sido por mucho muy bueno. Entonces, quiero mostrarles. Miren esto, estamos hablando de la vacuna de Pfizer en BioNTech. 43,000 y un poco más de personas en el ensayo fase 3. Contra severidad, cerca del 90% y un perfil de seguridad muy bueno. ¿Qué pasa con la vacuna Moderna? Más de 30,000 personas en el ensayo clínico con una eficacia contra severidad muy cercana al 100% y un perfil de seguridad bastante bueno. Esta se coloca a los 28 días la segunda dosis y las situaciones de almacenamiento se han ido solventando a lo largo de la pandemia que hemos ido conociendo cómo se puede manejar, hielo seco, países como los nuestros que tienen más dificultad para transportar esas vacunas se han solventado y la vacuna de AstraZeneca y Universidad de Oxford de 2 dosis con un almacenamiento y unas condiciones de cadena de frío muy, muy fáciles de manejar, con una eficacia para todos los tipos de infección del 70% y con una eficacia de dosis estándar que sube incluso a un 90%. Pero fíjense esto, una protección del 100% con la que es aprobada contra enfermedades graves y hospitalización y muerte. Esta es probada también en Brasil, en el Reino Unido, en Sudáfrica. Y con un perfil de seguridad muy bueno, también dando alertas de que ellos consiguen cuando se aprueba que su transmisión asintomática se va a reducir. Hasta el día de hoy tenemos 6 vacunas que el grupo estratégico de la Organización Mundial de Salud les ha dado una calificación para utilización de emergencia. Todas se pueden colocar en mayores de 18 años, hablando de adultos, inmunosupresos y comorbilidad. Vacuna de Pfizer en BioNTech tiene una actualización en donde se ha aprobado para colocación en uso de emergencia en niños mayores de 12 años y la EMA se lo ha dado a la vacuna de ARN mensajero para Moderna. Hay ensayos en curso de estas vacunas de ARN mensajero estudiando niños de 3 años hasta 12 y esperamos en la brevedad poder contar con esos datos que nos permitan saber si el perfil de seguridad y eficacia será correcto para poder ampliar los datos de población de vacunación. La sexta vacuna que llega es la de Sinovac. Resultados en donde la enfermedad asintomática del 51% y 100% de gravedad, prevención de gravedad, pero miren esto, por ejemplo, Chile ya en la vida real publica datos en una New England donde la efectividad que ellos encontraron era del 67%. Por ejemplo, Indonesia, más de 120,000 trabajadores, arroja un 94% de eficacia en enfermedades sintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la efectividad en la vida real está siendo mucho mejor que lo que estamos viendo a veces en los ensayos clínicos. Y hay una pregunta que surge mucho, ¿de dónde sale la indicación de ampliar esa segunda dosis, ese intervalo, en lugar de darlo a un tiempo menor de 6 semanas, a darlo de 8 a 12 semanas?
Este es un análisis de 4 ensayos en donde sale la indicación, donde encontraron que si el intervalo se acercaba a 8 a 12 semanas, esa segunda dosis, la eficacia era un poco más del 80% que si se hacía menos de 6 semanas, en donde la eficacia era únicamente del 55%. De allí que la indicación de colocar en ese intervalo es de 8 a 12 semanas. Febrero y empezamos a ver este tipo de titulares. Espectacular impacto en enfermedad grave. Porque la investigación que dirigió Salud Pública de Escocia empieza a encontrar algo que en los ensayos clínicos le criticábamos en fase 3 a los datos que mostraba AstraZeneca. Y Oxford, decíamos, poca gente mayor de edad y comorbilidad. Y luego viene toda esta serie de más de 1 millón de personas vacunadas en Escocia, en donde se encuentra que personas mayores de 70 años que habían recibido Pfizer y AstraZeneca, de las personas que requerían hospitalización de las 8,000, solo 58 eran del grupo de los que habían recibido vacunación, el resto eran no vacunados. Entonces, mayores de 80 empezamos a decir, ok, vemos una reducción en la mortalidad, en el ingreso hospitalario, perdón, del 81% de los mayores de 80 años. Y entonces, ¿qué pasa? Que los mayores de 80 años empiezan a tener una reducción en el número de ingresos hospitalarios, y aquí en febrero de este año la primera señal del impacto real de la vacunación. Y si ustedes se fijan, febrero de este año hacemos cuentas y es que solo ¿cuántos meses han pasado? Pronto, si la vacunación había iniciado en diciembre, ya sabíamos que la vacunación para COVID-19 en la vida real estaba funcionando. Empieza Israel a decir que sugiere que la vacunación podría reducir la transmisión, pero aquí no venía todavía la variable en donde íbamos a tener, por ejemplo, la variante Delta, ¿verdad? Y empezamos a tener artículos en donde se empieza a publicar efectividad de las vacunas, tanto Pfizer y AstraZeneca. Algunas veces me dicen que por qué presento de estos y de otras vacunas. No, presento la evidencia de lo que vamos teniendo a la mano para ir leyendo, ¿verdad? Y entonces empiezan a salir los preprints de Lancet, de esta revista, en RX y B, en donde empezamos a tener información temprana de que la efectividad en el mundo real de estas vacunas está siendo incluso mayores de 70 años. Y acá todos los pacientes que se estaban incluyendo mayores de 80 años, fíjense esto, ¿por qué acentúo esto? Porque los mayores de 80 años que estaban siendo vacunados, en este caso para Pfizer, antes del 4 de enero, tenían una posibilidad de dar positivo en los primeros 9 días de la vacunación que era muy alta. Y luego de que se le colocaba la vacuna al 10 y 13º día, la efectividad de la vacuna en el caso de AstraZeneca se elevaba incluso a un 70%. La vacuna de AstraZeneca, uno insiste mucho en que los pacientes deben tener 10 a 14 días de haber tenido tiempo el sistema inmune para generar inmunidad, pero las eficacias entre el día 14 y 20 días después de la vacuna se encuentra cercana al 60%, y cuando se alcanza el mes, pues se sube hasta un 73%. Esto es una cohorte ya donde empezamos a ver mayores pacientes con mayor edad. ¿Qué pasa? Empezamos a escuchar que la EMA tiene que salir y decir la Agencia Europea del Medicamento el 16 de marzo que está firmemente convencida de que los beneficios de AstraZeneca superan los riesgos y que ellos van a analizar esos eventos de trombos que se estaban documentando. Decirles que hasta ahora han sucedido 8, por ejemplo, en la cohorte española. ¿Y qué pasa? Que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria crea esta infografía con los datos que teníamos hasta la fecha, tan bonita, en la cual yo quiero que pongamos la vista en esta flecha roja. ¿Qué pasa si no se vacuna y le da COVID? Atentos. Si tiene COVID sin ingreso, 1% de riesgo de trombosis. Y si tiene COVID con ingreso intensivo, tiene un 25% de riesgo de trombosis. Y la vacuna, tanto AstraZeneca como Janssen, que en Estados Unidos y en América, nosotros tenemos la vacuna de Johnson & Johnson, que es esta misma, no llega ni siquiera a un 0.0001%.
Y si comparamos con el riesgo de trombosis del tabaco o de los anticonceptivos orales, ustedes pueden tener acá los riesgos. Incluso un viaje prolongado, más de 6 horas, podría tener entre un 3 y 12%. Así es que el riesgo de trombosis es mayor con la aparición de infección por SARS-CoV-2 por mucho arriba que la vacuna. 500,000 de pacientes en Israel y empiezan a salir cómo ellos reducen con una única dosis, ¿verdad?, de vacuna la aparición de hospitalización. Esto antes de que viniera la variante Delta. En Guatemala, nosotros en febrero se convierte el 37 país del mundo, Guatemala, en aprobar vacunas Sputnik para recibirla y ustedes comprenderán que empezamos a buscar documentación, un dato de fase 3, un Lancet, en donde cerca de 20,000 pacientes reciben esas 2 dosis de vacuna versus placebo. Y ustedes pueden ver aquí la gráfica, en donde los que no recibían la vacuna, miren cómo se incrementaban los casos de COVID-19. Los que recibían la vacuna en 2 dosis a partir de la tercera semana, ustedes pueden ver cómo se aplanaba esos datos de la aparición de infección por SARS-CoV-2, con una eficacia de vacuna del 91%, que en la vida real, en Marino leía ayer que en San Marino estaba teniendo más del 94% de eficacia, y en Argentina hay datos que han sacado el Ministerio de Salud de Buenos Aires, en donde una única dosis de AstraZeneca y de Sputnik que estaba teniendo, ¿no?, en la población en más de 400,000 vacunados, cerca del 80% de vacunación, y eso les permitió posponer esa segunda dosis. Esto antes de que viniera Delta y nos dijera que necesitamos colocar esa segunda dosis en las vacunas de esquema completo. El perfil de seguridad de Sputnik, muy correcto, lo pueden ver acá. Y la EMA está entonces desde marzo analizando estos estudios clínicos que podrían permitir que tenga una autorización de emergencia para COVID, que todavía no la tiene. La vacuna de Johnson & Johnson, que pasa en febrero, se identifica y se analiza, y el grupo que analiza esto de la FDA viene y dice, bueno, con los datos que tenemos de la vacuna de Johnson & Johnson, ellos han publicado una protección contra enfermedad moderada y grave muy buena, con una dosis, y por eso está aprobada con una dosis. Y esta eficacia sucede en ensayos que predominantemente se hacen en Sudáfrica, más de 45,000 personas, en donde la predominancia ahí era la variante beta, que sabemos que la sudafricana es una de las variantes que tiene una disminución de la respuesta inmunogénica que tienen para las otras variantes las vacunas. Tiene un perfil de seguridad muy bueno, y es por eso que con una tasa de eficacia global arriba del 70%, y para casos graves cerca del 90%, se aprueba y llega entonces a la vacunación. EMA le da su respaldo porque encuentra que estos datos son sólidos, que cumplen los criterios, que, insisto, eficacia, seguridad y calidad. Entonces, forma parte de la COVAX, que es la iniciativa que quiere o trató de hacer más equitativa la vacunación, no contaba con las situaciones en la vida real, y bueno, es parte de la cartera. ¿Qué pasa con el embarazo y las vacunas de COVID? El Comité Conjunto de Vacunación de Inmunización en el Reino Unido, al igual que en Estados Unidos, en donde hasta ayer hay más de 150,000 mujeres embarazadas que se han vacunado, en Estados Unidos principalmente las de ARN mensajero, sin documentar problemas de seguridad. CDC recientemente, el mes pasado, ¿verdad?, el 11 de agosto, en lugar ya de dejarle la responsabilidad a la embarazada y que ella decidiera si se vacunaba o no, entonces viene y analiza qué es importante y recomienda que a las embarazadas, a las que están dando lactancia, a las que se quieren quedar embarazadas o lo están planeando, les recomiendan que utilicen o que se vacunen para reducir esa probabilidad de enfermedad de gravedad. ¿Y esto de dónde viene? De ensayos, como por ejemplo los hallazgos preliminares que salen de, por ejemplo, B6, este sistema de reportes de eventos adversos de las vacunas, es dinámico, es activo, que voluntariamente las embarazadas van registrando, y nos da unos datos en los cuales no hay un perfil de que nos ponga en complicaciones, un perfil de seguridad muy bueno para la embarazada y la lactante. Y otra cosa que quisiera yo acotar,
La vacunación es relativamente más segura porque, por ejemplo, plataformas como Johnson Johnson utilizan adenovirus, por ejemplo, que se han utilizado estas plataformas para embarazadas que se han vacunado contra ébola. Y en su momento tuvo la aprobación del grupo SAGE, por ejemplo. Estas experiencias que se han ido teniendo, madre lactantes, se ha visto que es segura, necesitan ser vacunadas, sobre todo las que tienen mayor riesgo, y hoy en día tenemos investigaciones que van saliendo, como esta del grupo de cohortes, en donde en Israel se encuentra una efectividad en el grupo de las vacunadas, en donde se reducen las infecciones, sobre todo sintomáticas. Y esto da pie a que podamos insistir y saber con claridad que las embarazadas, las enfermedades graves que requieren hospitalización, UCI o respiradores, las embarazadas con COVID tienen un mayor riesgo de ello, al igual de no terminar a 37 semanas ese embarazo, parto prematuro o que su neonato requiera un intensivo. Es por eso que se insiste en la evidencia actual sobre los beneficios de vacunar a las mujeres embarazadas. Y a las niñas embarazadas, que no sé cómo es el caso en los países como Ecuador, pero en Guatemala lastimosamente tenemos unas cortes de niñas que son abusadas o violadas y que están embarazadas de 12 a 17 y que en un inicio no se contemplaban, pero que recientemente ya se han integrado al grupo vulnerable. Algo más que quería comentarles, que lo tenemos en el mes pasado, en agosto 13, reducción de la reinfección en los pacientes que les había dado COVID. Esto lo coloco porque hay personas que me dicen, pero mire, si ya me dio COVID, ¿para qué me voy a vacunar? A mí este estudio que se analiza en los recientes de Kentucky me gusta mucho porque ejemplifica cómo, casos y controles, cómo no estar vacunado tiene 2,34 veces más posibilidades de reinfectarse que si tiene un esquema completo, pero si es parcial no se asocia con reducción en la reinfección. Y otro que también me gusta, que sale también el mes pasado, ¿verdad? Finales, en donde los investigadores analizan hasta mayo en el Reino Unido la efectividad de la vacuna. Ellos analizan acá la vacuna de AstraZeneca y Pfizer en BioNTech. La cepa predominante en ese momento pues era la alfa, y ellos sacan estos datos en donde analizan después de la infección de la dosis de cualquier vacuna, analizan que para la delta, o sea, para alfa las 2 dosis, correcto, pero para delta ellos encuentran que hay una reducción, si bien es cierto, de la protección, pero que si se dan las 2 dosis de vacuna, esto, aunque sea un poco menos, se mantiene. Así es que ustedes pueden ver esta gráfica que circuló muchísimo en las redes sociales y a mí me gusta. Miramos aquí la delta en moradito y en azul la alfa, como ustedes pueden ver las 2 dosis de las vacunas, cómo se acerca a un 80% en el caso de la delta, en el caso de variante delta se acerca a un 90% en el caso de Pfizer y BioNTech. Y esta efectividad se mantiene de momento, estamos muy pendientes de datos. Este es algo reciente que me encontré con datos hasta junio 30, lo encontré hace un par de días, es un estudio, un preprint, de donde se analizan en las bases de datos, todo se trata de analizar todas las buscadores de la efectividad conforme las vacunas que tenemos aprobadas con situación de emergencia para la Organización Mundial de la Salud para COVID. Y de ello, ahorita les voy a mostrar detalles, pero quiero que miren, se buscaron, por ejemplo, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, ¿verdad? Por ejemplo, Johnson. Van viendo las vacunas en población general, en trabajadores de salud, en residentes de larga estancia, en población con comorbilidad, y así cada vacuna y todos los ensayos. Y se resume este ensayo, que lo pueden tener aquí, que me gustó, porque son 39 estudios, más de 15 millones de participantes de 11 países, y luego de las 2 dosis de la vacuna contra infección sintomática, en el caso de la vacuna de Pfizer, un 92%, en el caso de AstraZeneca, 94%, y en el caso y el 94% en el caso de Moderna. Todas por arriba el 90%. Y en cuanto a los efectos contra infección sintomática con Delta, la eficacia vacunal se acerca entre
67% en el caso de AstraZeneca y el 88% en el caso de vacuna de Pfizer en BioNTech. Entonces, concluyen que aunque hay una eficacia alta, constante para las variantes en la actualidad, necesitamos más estudios porque hay vacunas, por ejemplo, en nuestro entorno que no tienen datos con diferentes razas, etnias y efectos contra variantes que necesitamos con un estudio más prolongado. Este dato quería comentarlo porque, aunque ya tuvieron una clase de la población con enfermedades reumáticas inflamatorias, quiero decirles que ellos, este grupo de pacientes ha sido excluidos, al igual que las embarazadas. Los datos que vamos teniendo son desgloses o subestudios. Hay en curso ensayos, ¿verdad?, dirigidos a estos grupos vulnerables, pero principalmente en el gran grupo de ensayos clínicos de aprobación, estas personas que tienen este tipo de enfermedades serán excluidos y solo los que eran elegibles y decidían vacunarse y querían reportar datos son los que estamos teniendo de información. De ahí sale este dato que me gusta muchísimo para ejemplificar cómo la tercera dosis en la población con trasplantados de órgano sólido tenía que tener una tercera dosis para acercar esa eficacia, en el caso de Pfizer en BioNTech hasta un 70%. Hay algunos estudios pequeños, entre 200, 300 pacientes, pacientes renales crónicos, en soporte dialítico, tratamientos inmunomoduladores que hace que la CDC y sus comités asesor de prácticas de inmunizaciones decidiera un grupo recomendado para darle una tercera dosis a este grupo seleccionado, que no hablo de la generalidad, porque hasta hoy en día la generalidad no tenemos data suficiente más que de descenso de anticuerpos, y quiero recalcar que los descensos de anticuerpos no necesariamente significan un descenso de eficacia, puesto que está la memoria inmunológica, que también es clave. Y aquí está el grupo de los que se identifican como que van a requerir, por ejemplo, un refuerzo, ¿verdad?, luego de más de 6 meses de haber recibido esa segunda dosis. Y son los pacientes que han recibido un trasplante de órgano sólido, que toman tratamientos biológicos, inmunosupresores, con cánceres de sangre o afecciones que deterioran el sistema inmunológico, incluidos los pacientes como por ejemplo con lupus, que muchas veces han tenido trasplante de riñón u otro órgano, o toman inmunomoduladores, ¿verdad? Y bueno, pues el criterio también, en un inicio tuvimos muchísima información de la vacuna y la inmunidad que la vacuna provoca, pero decíamos que no sabíamos mucho de la infección natural. El 13 de agosto sale este dato que me gusta a mí comentarlo, porque empezamos a ver la cinética y la magnitud de los anticuerpos neutralizantes más allá de un año después de la infección. Pero se trata en este ensayo, por ejemplo, de esta corte prospectiva, de analizar estos más de 300 pacientes a un año y evaluar ese largo plazo, cómo analizamos estas actividades neutralizantes en caso de infección leve, asintomático y hospitalizados. Y se encuentra que, si bien es cierto, la respuesta neutralizante es heterogénea, está estable más allá de un año de la infección. ¿Qué es lo que pasa? Es esto cuando decimos que es mejor vacunación, la infección natural o la híbrida. Bueno, es cierto que si hacemos una inmunidad híbrida vacunando luego de esta infección natural, tenemos más tiempo de duración de esta respuesta neutralizante, pero aquí es algo que resalto en azul y le digo a mis pacientes cuando ellos tienen duda de si esperar que les llegue la infección. Con la infección no tenemos la certeza de cómo le va a ir al paciente, si va a tener chance decimos en Guatemala por decir probabilidad, pero si va a tener la posibilidad de resolverlo fácilmente como el 80% de la población, o se va a encontrar en un margen de un 5 a un 15% de crítico o un 5 a 20% que requiere hospitalización. Entonces, esta neutralización contra nuevas variantes, esta respuesta heterogénea o híbrida, empezamos a leer datos que están pendientes de revisión por pares, pero que nos hablan de que la calidad de las respuestas puede ser mejor en el caso de hacer una combinación de si el que tuvo infección recibe un esquema completo que si solo recibe una infección puramente. Y
También quisiera hablar de la combinación. Voy a utilizar 2 diapositivas para hablar de las combinaciones. Esto es un dato de la prensa de un diario de mayor circulación aquí escrito y sale un poquito de los datos que tenemos, y esto es hace un mes y medio, pero les voy a comentar de dónde sale este esquema. Sale de que hoy en día lo que tenemos son ensayos como en España un poquito más de 400 pacientes y en el Reino Unido un poquito cerca de un poco más de 500 personas con Vivax en el caso del Reino Unido y el Concov en el caso del Reino Unido y con Vivax en el caso de España, que empiezan a analizar datos en el cual, dado el desabastecimiento, dado el tema que coincide con la aparición de trombosis mientras se estudiaba en el tiempo y países que tienen la posibilidad de escoger qué vacuna colocan, ¿verdad? Ellos hacen estos estudios para evaluar la intercambiabilidad. 2 cosas quiero que tengamos claves con la intercambiabilidad. Para decir que funciona un ensayo de intercambiabilidad, tiene que ser seguro y tiene que generar inmunidad. En el caso de España, ellos sí encontraron que generaba anticuerpos incluso más fuertes que en el régimen de no combinar. Pero quiero decir que son ensayos muy pequeños y que ustedes vieron los grandes ensayos con los que han sido aprobados los otros. Y la recomendación en el caso de las agencias como por ejemplo España, como por ejemplo Canadá, Francia, en donde ellos sí le ofrecen a la persona que pueda combinar, siempre se recomienda que cada país analice, porque de preferencia todas las agencias reguladoras e inclusive el fabricante, se recomienda que la vacuna segunda sea con la misma con la que se vacunó la primera, excepto en los pacientes que han tenido una anafilaxia con la primera vacunación. Y si bien es cierto, en el caso de AstraZeneca y Pfizer, los datos preliminares tienen reactogenicidad aumentada leve, aceptable, ¿verdad? En este caso no tenemos mayores datos hasta que no podamos tener más información. La evidencia es limitada y esto cada país, de acuerdo a la disponibilidad, transmisión comunitaria sostenida, deberá evaluar, como ha hecho, por ejemplo, Argentina, que se ha enrolado en un ensayo que estamos esperando muchísimo, esos datos en los que están intercambiando luego de la primera dosis de Sputnik, algunas como por ejemplo ARN mensajero, y que vimos, por ejemplo, a su ministra de Salud colocarse una segunda dosis de Moderna. Y bien, para los que todavía les dicen que la vacuna no es segura, que hay experimentos y que se está evaluando, quiero mostrarles la actualización del COVID Symptom Study App. Este ensayo actualizado hasta el 4 de julio, miren cuántas personas, más de 1 millón de personas vacunadas, siguen dando datos y reportes locales, sistémicos, luego de recibir la vacuna, y las vacunas siguen siendo con un perfil de seguridad. De hecho, fíjense esto que lo resalté, esto salió hace unos días en esta revista, y me gustó y lo coloqué acá porque todos los síntomas que se informaron con menos frecuencias en los que se infectaban habiendo recibido la vacuna que los que no. Entonces, los vacunados tenían posibilidad de pasarla más asintomáticos y sobre todo si tenía más de 60 años. Esto es algo que tenemos que tomar con mucha fuerza para desmontar esos o los que no creen mucho en las vacunas. Y quiero mostrarles la primera serie de la reacción retardada que sucedió con ARN mensajero vacuna Moderna. Quiero comentarles que yo sería la paciente 13, porque no salgo en este ensayo acá publicado, pero me sucedió y me pasó justísimo como aparece la descripción acá en esta reacción cutánea. Como dicen estos 12 pacientes, pasó entre el día 4º y 11º de la primera dosis, y esa resolución completa sucedió más o menos en 6 días, solo con tratamiento sintomático, ninguno requirió antibiótico, y 5 de las reacciones fueron grado 3. También quiero comentar que está descrito una reacción generalizada de adenopatías, que esto sí que se ha documentado en series más grandes, pero no solo es exclusiva de un tipo de vacuna. Y aunque voy a hablar más adelante de las vacunas ARN mensajero y qué datos mostraron en una corte muy grande que salió recientemente, quiero que miren acá, por cada 1 millón de segundas dosis de vacuna,
Miren los casos de COVID de hospitalización que previno. Miren ustedes cómo se acerca a la población de 12 a 25 años. Miren cómo están aquí los números de casos de hospitalización requeridos que se previnieron con 1 millón de dosis colocadas. Y miren para este lado los datos de miocarditis. Luego miremos ustedes este desglose, ¿verdad? En donde, por ejemplo, los hombres de 18 a 24 años, con cada millón de segundas dosis de vacuna de ARN mensajero que se han colocado, por ejemplo, se previno 3 muertes y 127 ingresos a UCI por 56 casos, por ejemplo, de miocarditis. Entonces, cuando nos hablan de los riesgos, yo siempre los coloco y los posiciono. ¿Qué pasa si les da COVID? Porque ahora adelante lo vamos a ver, acá está. ¿Qué pasa si les da COVID? Mírenlo acá. Este es un New England que salió también reciente. Miren, por ejemplo, el grupo vacunado acá. Miren el número de personas que se han puesto en cada grupo, ¿verdad? Aquí casi, por ejemplo, son más de 1 millón, más de 1 millón de corte. Y fíjense, aquí están los riesgos diferenciados, pero yo solo quiero que miren, porque cuando ustedes ven aquí los del grupo vacunado y los del grupo control no vacunado, miren los números. Cuando les dicen, no, es que le puede dar más derrame cerebral, no, miren los números, ¿verdad? Miren los números. Incluso en el grupo vacunado hubo, no es estadísticamente significativo, pero quiero que miren, por ejemplo, en el caso de otra cosa que nos preguntan mucho, ¿verdad? En el caso de las convulsiones, miren los números, son muy iguales. La que sí mostró que puede ser mayor, ¿verdad? Por ejemplo, fue la linfadenopatía, pero los eventos cardioembólicos o trombóticos fueron menores incluso. Así es que este New England es muy bonito. Y aquí, en esta figura, queda mejor ejemplificado con figuritas. Nos vamos a los infectados por SARS-CoV-2 en naranjita. Miren en la escala logarítmica cómo facilita el riesgo aumentado. Si se fijan, las hemorragias intracranianas, los infartos al miocardio, los embolismos, la vacuna realmente no muestra un consciente, por ejemplo, de que tenga mayor riesgo, así en dibujitos. Y aquí, si lo quieren ver, en gráficas, el riesgo, de verdad, la diferencia por cada 100,000 personas vacunadas con vacunas de ARN. Y ustedes pueden ver, como insistía ya en el cuadro, ¿verdad? Que son las linfadenopatías, que sí que son más frecuentes, pero el resto son por mucho más frecuentes en el grupo naranja de las infecciones. Y acá, otro dato de cerca de más de 29 millones de personas con la primera dosis en Inglaterra. Aquí hay 20 millones de personas con AstraZeneca y más de 9 millones de personas con Pfizer y una comparación de cerca de 2 millones de personas positivas para SARS-CoV-2. Miren aquí las incidencias en las frecuencias, cómo los pacientes que tuvieron SARS-CoV-2 en FUSIA, ustedes los miran acá, los índices de frecuencia mucho más cercanos a más que en caso de las vacunas. Y la opinión es informada, necesitamos informar a la población porque hay muchas ideas, muchos sentimientos, actitudes, confianza. Me lo dijo el pastor, me lo dijo el compañero, el vecino. Expliquémosle a la gente qué espero después de la vacuna. Bueno, pues dolor en el brazo, hinchazón, fiebre, cansancio, escalofríos, 24, 48 horas no más. Póngase un paño limpio, húmedo, ejercite el brazo, tome líquido, no se abrigue mucho y aunque sienta estos síntomas, regrese y complete su esquema para que tenga una mejor respuesta. Y recuérdese que son 2 inyecciones en el caso de este esquema y que el tiempo que requiere su organismo para generar inmunidad, mientras no tengamos inmunidad colectiva en el grupo, no nos va a permitir retornar pronto. Lo ven, por ejemplo, países que llevan 50% de vacunación y con la Delta, si no tenemos alta cantidad de personas vacunados COVID, Delta es muchísimo más infecciosos. No se puede vacunar si tiene COVID, no porque le afecte la vacuna, sino que porque se espera que salga de los criterios de aislamiento y ya se puede vacunar, a excepción de que haya tenido, por ejemplo, plasma convaleciente, que haya recibido o que haya recibido anticuerpos monoclonales, en los cuales sí debe esperar 90 días. Y si decide no vacunarse, tiene 3 veces más posibilidad de infectarse, 8 veces
más posibilidades de hacer síntomas y 25 veces más posibilidades de ser hospitalizados. Así es que se sugiere y se recomienda a la población que decida vacunarse. Me disculpo si corrí mucho, pero quería pegarme al tiempo y tener unos minutos para resolver dudas. Así es que, sin más, yo dejo el micro acá abierto. Muchísimas gracias, doctora Sandoval. Muy completa realmente y con bastante actualidad en las vacunas, la exposición. Le agradecemos de antemano. Vamos a aprovechar el tiempo para resolver un par de dudas. La primera, y pues bueno, hemos hablado de algunos grupos, digamos, excluidos de cierta manera de la vacunación, como son las embarazadas, como son los pacientes inmunosuprimidos. Hay un grupo de personas que incluso han tenido, incluso dentro de colegas médicos se ha visto esta creencia, bueno, esta evidencia que se ha presentado aparentemente, que son las personas que tienen respuestas eh, como anafilaxia o como respuestas adversas a otros medicamentos que han temido de la vacunación justamente por eso, justamente por temor a presentar alguna respuesta, algún evento adverso. ¿Qué hay de este grupo de personas? ¿Hay alguna nueva actualización? ¿Hay alguna evidencia? En su experiencia, coméntenos, doctora Sandoval. Sí, en realidad la única recomendación que hacemos es que si las personas tienen alguna alergia al polisorbato o al PEG, eh, esto prefieran otra tecnología de vacuna. Pero hay mucha duda porque nos lo preguntan que si es alérgico al cerdo, que si es alérgico a la penicilina, que si es alérgico a la neumoelubrina, o sea, todas esas todas esas alergias conocidas no contraindican la vacuna. Si la persona recibió una dosis de vacuna de esa plataforma y esa primera dosis le generó anafilaxia, entonces sí se sugiere que se haga un cambio para la segunda dosis. O si se colocó una vacuna de una dosis, como por ejemplo el caso de la de Johnson, ¿verdad? Sí, estamos analizando y la verdad es que yo estoy muy pendiente del tema porque aquí en Guatemala, no sé cómo fue el tema en Ecuador con la de Johnson, pero en Guatemala sí que mucha gente viajó a colocarse la vacuna de Johnson Johnson y estamos a la espera de si va a requerir o no ese refuerzo. Decirles de que estamos muy pendientes porque si bien es cierto que la misma Johnson Johnson sacó un ensayo en donde colocar una vacuna eh, eh, tras por lo menos después de pasados esos 8 meses de la primera dosis, potenciaba hasta más de 9 veces esos anticuerpos, todavía no es evidencia que pueda analizarse y no tenemos esa disposición de ese ensayo como para revisarlo escrutinio y decidir si va a haber que colocar un refuerzo, ¿verdad? Entonces, yo lo que le diría acá a los que están es que siempre analicemos individual cada caso. Y hay mucho temor de la gente porque a lo mejor alguna vez se ha colocado una vacuna y le ha dado alergia o anafilaxia. Siempre se les pide que esperen esos 15, 30 minutos después de haber colocado la vacuna y en donde se coloque la vacuna que exista un equipo para reanimar, ¿verdad? Porque si hay necesidad de colocar pues epinefrina y esto hay que hacerlo. Y de momento no hay una contraindicación de este tipo, como tampoco la hay si ha tenido Guillain-Barré o ha tenido una mielitis transversa, que también es otra duda que a veces le surge a la población. Correcto. Y bueno, otra pregunta que tenemos sobre el tiempo de la vacunación, el tiempo entre dosis. Hay una situación muy controversial, ¿cierto? Es, por ejemplo, en un paciente que se coloca una vacuna de doble dosis, como es la de Pfizer, y se enferma entre las dosis. El tiempo de espera que nosotros debemos recomendar al paciente, ¿cuáles ciertas dudas con respecto a eso ¿Sí? en nuestro auditorio? Yo siempre le voy a decir lo siguiente para que tengamos claridad. En este momento, como tenemos la pandemia en el mundo, la única forma de sobrellevar la variante Delta en este momento, fuera de continuar con nuestro distanciamiento, lugares ventilados, mascarilla y vacunarnos, ¿verdad? Es colocar esquemas completos. Entonces, las personas que están, yo siempre digo, entre la primera dosis y a la espera de la segunda, pero le llegó primero COVID que la segunda, les digo, bueno, no, tranquilizarnos, pasarlo, hidratarse, vigilarse, y nada más pase 2 semanas de que salga del aislamiento y ya puede continuar su esquema.
En el caso de las de AstraZeneca, Sputnik o las que tienen más de 8 semanas, pues no pasa nada porque estas dan como el tiempo. Pero, por ejemplo, los que tienen Moderna o los que tienen Pfizer, yo lo que les diría es que no hay problema en que la pospongan esas 2 semanas en lo que se están recuperando. No porque les vaya a hacer daño vacunarse enfermos, sino que porque uno, cuando las personas tienen COVID, necesitan descansar, estar hidratándose, y algunas de las vacunas, por ejemplo, algunas de ARN mensajero, pues sí, ese primer y segundo día después de la vacunación, ¿verdad? Los pacientes, pues los que hemos tenido ARN mensajero de vacuna, sabemos que ese primer y segundo día después de la vacuna necesitamos descansar, hidratarnos, porque a algunos no les pasa nada, pero a algunos otros pues nos da ese tipo de reacción. Gracias. Y bueno, doctora Sandoval, aprovechando la presencia de su parte, viniendo de otro país como es Guatemala, quisiéramos solamente discutir un poco respecto al proceso de vacunación en su país. Es algo que nos llama la atención, nos llama curiosidad, el tema de la vacunación. Cómo en ciertos países varía realmente las estrategias y aprovechando que ya viene nuestro próximo tema respecto a estos procesos, de estos planes de vacunación. ¿Cuál ha sido el proceso por el cual no se ha vacunado todavía en este tiempo a la mayoría de población en Guatemala, por ejemplo? Siendo un país que de cierta manera en número de habitantes es muy parecido al nuestro, ¿qué planes de vacunación se han propuesto y cuáles han sido las trabas o los problemas encontrados en los procesos? Sí, en nuestro país, lamentablemente, no sé qué pasa en Ecuador, pero en nuestro país ha habido un plan de vacunación que se ha improvisado muchísimo. Y por otro lado, lo que más creo que ha afectado en este sentido, ¿verdad? Ha sido que no han habido vacunas. Ha habido muchísima dificultad para la compra. Las vacunas que se han adquirido por mecanismo COVAX ha sido lo que realmente nos ha permitido ir abasteciendo. Y por otro lado, los donativos, que realmente Estados Unidos donó más de 4 millones de vacunas, por ejemplo, de Moderna. Recientemente hemos tenido donativos de México, de Israel, vacunas de España. En mi opinión, lo que ha faltado en realidad ha sido la voluntad política, doctor, ¿verdad? No ha habido una unión o un criterio técnico aunado a las decisiones políticas. Y entonces se ha decidido comprar 18 millones de vacunas de Sputnik, y lo que sabemos que es una buena vacuna, pero el abastecimiento y la disponibilidad para envíos ha sido muy dificultosa. Hasta el momento hemos tenido muy pocas dosis de segunda dosis, y realmente esa incertidumbre ha generado que la población pues también viaje a vacunarse. Es difícil, la verdad, como comunidad científica, ustedes los que están acá me comprenderán, tenemos toda la evidencia de que con vacunas podemos salir más pronto de la pandemia, pero las autoridades muchas veces no comprenden esto con la dimensión que se requiere, ¿verdad? Sin duda es un llamado a toda la comunidad que nos está viendo en este momento, comunidad médica y público en general, que pueda ver este mensaje para que nosotros insistamos en estos procesos y seamos parte de esa política, digamos, de esos procesos que nosotros tenemos dentro de nuestros países y naciones para que la vacunación sea una realidad. Doctora Sandoval, le agradecemos mucho. En este momento, pues hemos cumplido ya con el tiempo de la exposición. Y nada, esperando que un caluroso saludo llegue de aquí hasta Guatemala y la tengamos en una próxima ocasión junto a nosotros. Muchas gracias, doctora Sandoval. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y enhorabuena para todo el equipo que coordina, y a la doctora Zambrano, un fuerte abrazo virtual, y adelante, sigamos con fuerza, que las vacunas necesitamos que la gente las obtenga y las tenga puestas en el brazo, que es donde funcionan, si no, nada. Perfecto, muchas gracias.